es el objetivo de la norma y cuál es su área de aplicación? Para entender el objetivo de la norma, debemos decir que la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido por varios países, que promulgaron leyes y reglamentos para garantizar la protección de individuos en la era digital. En ese marco, el objetivo de la norma es hacer efectivo el ejercicio de ese derecho. En el caso particular de las empresas pertenecientes al grupo Enel, independientemente de que traten datos personales dentro o fuera de la Unión Europea, reconocen el valor de la privacidad y la protección de datos como un bien común y una mejor práctica empresarial y promueven su implementación de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, los acuerdos internacionales aplicables y las normas nacionales de protección de datos fuera de la Unión Europea. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del GDPR? Desde el punto de vista territorial, el GDPR aplica si un responsable o un encargado están establecidos en Europa, independientemente de si el tratamiento tiene lugar dentro o fuera de la Unión Europea. Desde el punto de vista del titular de datos, el GDPR aplica el tratamiento de datos personales de titulares de datos que se encuentran en la Unión Europea por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea, donde las actividades de tratamiento están relacionadas con la oferta de bienes o servicios a titulares de datos en la Unión, independientemente de si se requiere un pago del titular de datos, cuando la nacionalidad o la residencia habitual de los titulares de datos es irrelevante, o el seguimiento de su comportamiento en la medida en que éste tenga lugar dentro de la Unión. ¿Cuál es el marco general para la protección de datos en el caso de Enel? En él realiza el tratamiento de una gran cantidad de datos que recibe de clientes, empleados y terceros, lo que la convierte en una verdadera empresa basada en datos. Esta oportunidad implica la responsabilidad de implementar procesos y mecanismos destinados a garantizar la seguridad y precisión de los datos. En él ha implementado un programa de cumplimiento global sobre privacidad y protección de datos, cuyos pilares son el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, la Ley de Privacidad del Consumidor de California y las legislaciones locales en los países donde Enel opera. ¿Cuál es la base jurídica para el tratamiento de datos personales? Si el responsable del tratamiento está tratando datos de categoría especial, debe especificar tanto una base jurídica para el tratamiento general como una condición adicional para tratar este tipo de datos. Si se tratan datos de condenas penales o datos sobre delitos, el responsable del tratamiento debe identificar tanto una base jurídica para el tratamiento general de estos datos como una condición adicional para tratar este tipo de datos. ¿Qué implica el consentimiento en materia de datos personales? El consentimiento se define como toda manifestación de voluntad dada libremente, específica, informada e inequívoca, por la que el titular de los datos acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. El elemento libremente implica una elección y un control real para los titulares de datos. El consentimiento debe ser específico, informado y explícito. Específico implica la elección del titular de datos para elegir con el propósito de dar su consentimiento. Informado significa que el titular de datos debe recibir información sobre el tratamiento, las finalidades y el responsable del tratamiento. Proporcionar información a los titulares de datos antes de obtener su consentimiento
es fundamental para permitirles tomar decisiones informadas, comprender lo que están aceptando y, por ejemplo, ejercer su derecho a retirar su consentimiento. Es necesaria una declaración del titular de datos o un claro acto afirmativo que exprese su voluntad de manera inequívoca, lo que significa que siempre debe darse a través de una moción o declaración activa. Debe ser evidente que el titular de datos ha dado su consentimiento para el tratamiento en cuestión. ¿Qué es el contrato en el marco del tratamiento de datos personales? El contrato en el que el titular de datos es parte es necesario para la ejecución del tratamiento y para tomar medidas a solicitud del titular de datos antes de celebrar un contrato. El responsable del tratamiento puede confiar en esta base jurídica si necesita tratar los datos personales de alguien, ya sea para prestarles un servicio contractual o porque han pedido al responsable de tratamiento que tome alguna acción antes de celebrar el contrato. ¿Qué relación hay entre el responsable del tratamiento, la obligación legal, el interés legítimo y la evaluación del interés legítimo? El responsable del tratamiento debe poder identificar la obligación en cuestión, ya sea por referencia a la disposición legal específica o bien señalando una fuente apropiada de asesoría u orientación que la establezca claramente. Cuando el responsable del tratamiento se basa en intereses legítimos, asume una responsabilidad adicional para considerar y proteger los derechos e intereses de las personas. Hay 3 elementos en la base del interés legítimo. Es útil pensar en esto como una prueba de 3 partes. El responsable del tratamiento debe identificar un interés legítimo, demostrar que el tratamiento es necesario para lograrlo y a su vez equilibrarlo con los intereses, derechos y libertades individuales. ¿En qué consiste el aviso de privacidad? Las personas tienen derecho a ser informadas sobre la recopilación y el uso de sus datos personales. Este es un requisito clave de transparencia de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento debe proporcionar a las personas información tales como los fines para el tratamiento de sus datos personales, los periodos de retención de esos datos personales y con quién se compartirán. Esto se llama aviso de privacidad. El responsable del tratamiento debe entregar el aviso de privacidad a las personas en el momento en que recopila sus datos personales directamente. Si el responsable del tratamiento obtiene datos personales de otras fuentes, debe entregar el aviso de privacidad a los interesados dentro de un periodo razonable de obtención de los datos, a más tardar 1 mes. Un aviso de privacidad debe contener información general del responsable, información general del delegado de protección de datos, objeto y modalidades del tratamiento, finalidad y base jurídica del tratamiento, destinatario de los datos personales, transferencia de datos personales, el periodo de almacenamiento de los datos personales, cualquier uso de toma de decisiones automatizada, el ejercicio de los derechos de las personas. ¿Cómo debe ser un aviso de privacidad? El aviso de privacidad debe tener un contexto conciso, claro e inteligible, y debe ser fácilmente accesible para el titular de datos. El aviso de privacidad debe ser en principio por escrito y preferiblemente en formato electrónico y estructurado por partes, para abordar mejor en los múltiples segmentos toda la información requerida. También se puede proporcionar un aviso de privacidad oralmente, pero en este caso, el responsable del tratamiento debe poder demostrar la identidad del titular de datos que accedió a ellos. Cuando los datos personales se tratan a través de un sitio web, se proporcionará un aviso de privacidad específico,
y un aviso de cookies a los titulares de datos, explicando el tipo de datos personales tratados y qué información sobre la navegación web de los titulares de datos se recopila. El responsable del tratamiento debe informar a las personas si se configuran cookies y explicar claramente qué hacen las cookies y para qué. Además, para las cookies no técnicas, es necesario el consentimiento del usuario. Por ejemplo, cookies de creación de perfiles. El consentimiento debe otorgarse de forma activa y clara a través de la herramienta de gestión de consentimiento de cookies.